Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Genes y Gentes, y particularmente en su presidente, la oportunidad de explicar algunas facetas de las aguas subterráneas en Aragón y felicitarte, Isaías, porque me parece encomiable y muy generoso el esfuerzo que estás haciendo y que tiene unos resultados muy positivos. Bien, he titulado mi intervención como un tesoro enterrado por varios motivos. Tesoro, por lo que hemos dicho antes, de esa parte de magia o de misterio que tienen las aguas subterráneas, en la medida que una explicación científica no accesible las ha rodeado de leyendas, de mitos. Allá donde un río aparece de repente en forma de manantial o desaparece enterrado porque se infiltra en la tierra, ha dado lugar a todo tipo de leyendas, ha dado lugar a una figura que es el zahorí o radiestesista, que guarda paralelismo con los chamanes en la medicina africana y latinoamericana, ¿no? Es la persona que encierra esa sabiduría no accesible a los demás y que permite explicar a su manera cosas que los demás no alcanzamos a ver, ¿no? Bien, todo esto se rompe un poco con el ciclo del agua, pero antes de empezar con el ciclo del agua vamos a ver cómo se reparte el agua en la Tierra. Si cogiéramos el planeta y lo centrifugáramos o lo escurriéramos, veríamos que un 97,5% del agua sería agua salada, estaría en los mares y en los océanos. Y solo un 2,5% es agua dulce. Pero además de ese 2,5%, más de 2/3 está en los casquetes polares, en forma de hielo, es decir, no directamente asequible. Y el resto prácticamente son aguas subterráneas. Solo 1 litro de cada 75 serían aguas superficiales en ríos o lagos. Lo demás estaría debajo de tierra. Ese tesoro que tenemos enterrado tiene un valor inestimable, sobre todo en momentos de incertidumbre, bajo amenazas como los cambios que puede haber en la distribución del agua en el planeta como consecuencia del calentamiento global y del cambio climático. Bien, pasando a Aragón, y ya no escurriendo el agua que hay en Aragón, sino la que forma parte del ciclo renovable, no de las reservas, que son mucho mayores, sino de la parte que todos los años, con valor promedio, circula por Aragón entre la cuenca del Júcar y la del Ebro, alcanzamos más de 1.100 hectómetros cúbicos. Esto viene a ser casi el agua embalsada en todos los embalses de la provincia de Huesca. Y esto todos los años, con las variaciones lógicas del clima, pues se viene produciendo como valor medio. Bien, pero vamos a ver cómo los hidrogeólogos llegamos a saber cómo funciona el agua subterránea. Y para eso nos apoyamos en la geología. La geología no entiende de regiones ni de límites administrativos, y Aragón se reparte entre 3 dominios geológicos. Un dominio central, que es la depresión del Ebro, seca, donde se asienta la mayor parte de la población y que está constituida por materiales impermeables en su mayor parte y, por lo tanto, desde el punto de vista hidrogeológico, tiene poca relevancia. Y está orlada por 2 grandes macizos montañosos. Uno, impetuoso y mágico, como pueden ser los Pirineos, y otro, la cordillera ibérica. Bueno, las estructuras geológicas que caben esperar en los Pirineos y que van a condicionar cómo se mueve el agua desde que cae del cielo son de este tipo. El Pirineo, en la orogenia alpina, se comprimió mucho, los materiales se apilaron y da lugar a estructuras de este tipo. Háganse ustedes idea que estos materiales, en este corte geológico que ahora veremos con más detalle, los materiales azules y verdes serían acuíferos. En el sistema ibérico, también plegado, pero con menos intensidad, encontramos estructuras geológicas más laxas que dan lugar a que las manifestaciones hidrogeológicas sean de otra manera. Los ríos pirenaicos, con las fuertes pendientes que tienen y esta configuración geológica, lo tienen más fácil para abrirse camino. Los ríos de la margen derecha del sistema ibérico tienen el problema que se encuentran con materiales permeables por debajo de los ríos y, por tanto, tienden a infiltrarse. A este respecto decía el director del Instituto Aragonés del Agua, Rafael Izquierdo, que los aragoneses tenemos el gen del agua. Yo no entiendo de genética, no, pero yo, pensando esta mediodía al respecto, diría, yo casi diría que el agua tiene un gen aragonés, que es el de la tozudez. Baja hasta donde puede. Baja hasta donde puede, y esto lo podemos ver. Perdón, esto es una distribución de cómo se distribuyen las precipitaciones en Aragón. Todo el mundo sabe que llueve mucho más en las zonas del Pirineo, en las zonas montañosas del Pirineo y de la Ibérica, con una gran zona central, el Valle del Ebro, donde las precipitaciones son bastante escasas, bastante menores de la media nacional. Y además, la distribución de la permeabilidad, por esa configuración geológica que hemos visto, perdón, esto es perverso.
ven que estas manchas azules, cuanto más intensas son, más permeables es el terreno. Eso quiere decir que tiene más facilidad para absorber el agua que cae del cielo. Bien. El ciclo geológico, vemos un ejemplo de cómo opera tenazmente la gravedad sobre el agua, ese gen aragonés que se me ha ocurrido así de golpe y es. Por ejemplo, este es un caso de trasvase interno entre dos cuencas de forma natural. El río Aguas Vivas circula a mayor cota que el río Martín y en un momento, a la altura de Moneva, el agua se infiltra en el río y aparece en el río Martín a la altura de los manantiales de Ariño. Esto está documentado, hay estudios hechos, tenemos incluso una modelización matemática que nos muestra cómo ha sido ese trasvase subterráneo desde el río Martín a Aguas Vivas y además que nace puntualmente en los manantiales de Ariño. Esto se produce gracias a estas estructuras geológicas que, por cierto, las he tomado prestadas de los muchos y excelentes geólogos que hay en Aragón, distribuidos entre la Universidad de Zaragoza, la Confederación Hidrográfica, el Instituto Geológico y otros por ahí dispersos. Algunos les he pedido permiso, otros no, pero confío en que no se van a enfadar porque utilice este material que nos ayuda a explicar cómo funciona el agua subterránea. Bien, este es peor, este es más malo porque este es un agua que nace en el macizo de la Maladeta, formando el río Ésera y llega al Forado de Aiguayuts y allí se pierde. Otra vez la fuerza de la gravedad. Y estos caudales, que pueden llegar hasta 15.000 litros por segundo, aparecen en Lérida, en la provincia de Lérida, dando lugar al río Garona. Estas aguas, que se pierden en Aragón, se van a Francia. Esto la legislación obviamente no lo contempla porque esto es un fenómeno natural, pero es una manera de ver que los ríos son como los sobraderos de los acuíferos. Si los acuíferos no están llenos, en el momento que el río pase por una zona permeable, se infiltrará y aparecerá donde tenga que aparecer, por la ley de la gravedad, por supuesto. Bien, este es otro caso, en este caso más favorable. Es el río Arabiana, nace en el macizo del Moncayo, en la vertiente del Duero. Tras circular unos kilómetros, se encuentra con un terreno permeable, unas calizas, y de nuevo se infiltra. En este caso nos favorece porque aparece en el manantial de Voz Mediano, que da origen al río Keiles. Un manantial, no sé si lo conocen, pero que tiene un caudal medio de 1.100 litros por segundo. Nada despreciable, desde luego. Bueno, estos son unas cuantas manifestaciones de transferencias subterráneas entre cuencas debido a que los acuíferos no están saturados. Este es un caso curioso, el Solencio de Bastarás, que también ha alimentado mucho la mitología. El Pascual Madoz, en su diccionario etimológico, recoge voces populares de cómo este manantial, que funciona en ocasiones, habla de él. Lo mismo se observa en el agujero nombrado Solencio, de una extensión incalculable, eso es la leyenda popular, cuyas concavidades se llenan de agua que despiden con gran estrépito por espacio de 20 o 24 horas, y luego se retiran produciendo en su retroceso un murmullo tan grande que se asemeja a los bramidos de un toro. Bien, estos ruidos, el estrépito de salida, probablemente sea el movimiento de los acarreos de las gravas, de los grandes bolos que están almacenados en esa cueva, y el ruido este de bramido de toro, que ha alimentado leyendas de dragones en las cuevas, que todos conocemos, probablemente sea el desplazamiento de masas de aire a través de los sifones y del cars, que funciona como un órgano de iglesia. Bien, estos son ejemplos de algunos manantiales impresionantes en momentos especiales. Este es el manantial de Rigüello, en Aisa. Esto es el sondeo surgente de Tiermas, por el embalse de Yesa. Y esto es un ejemplo de la fuente de Cella, que no está al fuente. Esto es uno de los primeros pozos artesianos de España. Aquí los templarios se pusieron a excavar con ánimo de encontrar aguas subterráneas y les apareció una barbaridad. Les apareció esta fuente que hoy en día se considera el nacimiento del río Geloca. El río Geloca nace en realidad en los ojos de Monreal, pero entre Cella y Monreal pues, se excavó un pequeño cauce artificial y se revistió de arcilla para que esas aguas que brotaban del pozo artesiano se pudieran aprovechar para regadío. Otros ejemplos son cómo los ríos se han ido formando a través de la circulación por las calizas. Estos son los cortados de Calmarza, en el río Mesa y Piedra, los manantiales de Zimbaya, en fin, el manantial de la Virgen de Muel, que aparece inesperadamente en un sitio muy seco. También manifestaciones de cuevas, como en este caso son las rutas de Villanúa, las cuevas de Molinos, las cuevas del Moncayo, que alimentaron, sobre todo en la zona de Trasmoz, muchas leyendas de brujería.